y orar por ellos. Pedimos también orar en sus boletines, como tienen. Hay un hermano Samuel González, seguir orando por él, que está esperando para un trasplante de hígado, está ingresado en el Jackson. Mantenerlo en oración para que el Señor sea quien permita que pueda ir mejorando para poder hacerse su cirugía. Mis amados hermanos, en esta mañana queremos hablar sobre este mensaje basado en esta porción bíblica de Proverbios que leyó nuestra hermana, y especialmente en el verso 7. Y el mensaje lo hemos titulado Cuando el temor de Dios se apaga. Y dice la palabra: en el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Vamos a orar. Padre, en esta hora venimos ante tu presencia, Señor. Te damos gracias porque sabemos que estás aquí en medio nuestro. Habla a nuestros corazones, a nuestras mentes, Señor. Sé con cada uno de nuestros hermanos que están enfermos, visítales, pon tu mano, Señor, de sanidad. Creemos en ti, creemos en tu palabra fervientemente de que tú eres el mismo de ayer, hoy y por la eternidad, y que el mismo poder de sanidad en los tiempos en que caminaste allí, Señor, tú aplicaste sanidades. Pongas tu mano en cada uno de nosotros. Por nuestro hermano González, que tú pongas tu mano sobre él, Señor, y que suplas lo necesario para que él pueda recuperarse, Señor. Te pedimos que tú seas con aquellos que nos están viendo mediante las redes sociales, que tú te glorifiques en sus vidas y que toques corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Mis amados hermanos, nosotros en estos momentos vivimos en una generación que está saturada de información bíblica. Simplemente usted puede coger su celular, entrar al TikTok y va a haber meditaciones. Si usted entra a un Facebook o a un YouTube, usted va a ver eruditos que están hablando de la palabra de Dios. Pero esa abundancia, hermanos, de información bíblica está escasa de reverencia espiritual. Nunca antes se había hablado tanto de Dios. Y mis amados hermanos, sin embargo, nunca se le había tratado con tanta ligereza al mensaje de la palabra de Dios. Hoy nosotros podemos ver, hermanos, templos llenos, pero corazones vacíos. Muchas actividades religiosas, pero poca transformación real en las vidas de los que están ahí, hermanos. Se canta, se predica, se sirve en las iglesias, en los ministerios, pero ya no se tiembla ante la presencia de Dios. Y las Escrituras, hermanos, la palabra de Dios nos advierte que el mayor peligro de una generación no es la persecución, sino la pérdida del temor a Dios. Y es triste decirlo, pero en medio del pueblo cristiano, el temor y la reverencia a Dios se ha perdido. Cuando el temor en el cristiano, en una iglesia, se pierde, hermano, desaparece, la obediencia se vuelve opcional. Te obedezco según mis necesidades. La santidad, hermanos,
se relativiza y Dios deja de ser Señor para convertirse entonces solo en un recurso para cuando yo tenga una necesidad, Él resuelva mi problema. Mis amados hermanos, este mensaje que hoy traemos para ustedes no es de condenación para ti, sino de un llamado urgente al arrepentimiento y al regreso al verdadero temor que debemos de tenerle a nuestro Dios. La generación religiosa es una generación religiosa que tenemos y estamos viviendo, pero sin temor al Señor. Y en el libro de Isaías, capítulo 29, verso 13, nos dice, pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Mis amados hermanos, la palabra de Dios, de las Escrituras, nos dice que este pueblo que nos está hablando dejó de acercarse a Dios. No dejó de acercarse, sino que se acercaba sin el corazón. Y así como en ese tiempo tenemos muchos, en muchas iglesias, que están por 10, 15, 20 años sentados, están cerca de Dios, escuchan de la palabra de Dios, pero su corazón está muy lejos de Él. Y esa es la tragedia de nuestra generación. Presencia sin reverencia. Y hoy vemos cristianos activos pero no quebrantados, vidas ficticias, cultos llenos de música pero vacíos de convicción en lo que creemos y en la certeza de que tenemos un Dios que es poderoso y que puede hacer grandes cosas en nuestras vidas y en las vidas de los demás. Mucha familiaridad con Dios, pero poca honra a su santidad, hermanos. El temor a Dios, mis amados hermanos, se ha reducido a una tradición aprendida, no a una convicción vivida en nuestras vidas. Se habla de Dios con ligereza, se usa su nombre sin peso, y se toma su palabra como sugerencia y no como autoridad en nuestras vidas, como cristianos. Autoridad, hermanos. Y cuando el temor de Dios se pierde, Dios deja de ser el Señor y se pasa a ser solo un recurso, como les decía. Señor, tengo necesidad. Súpleme, arréglame el problema que tengo y que se me ha presentado. Se le busca cuando hay esa necesidad, pero no se le honra cuando Él demanda obediencia a nuestras vidas como sus hijos, como cristianos. El verdadero temor de Dios, hermanos, no nos aleja de Él, nos postra delante de su presencia, delante de su poder, no nos encadena, nos guarda, no nos oprime, nos santifica y podemos ser más llenos de su poder y de su gracia
y ser verdaderos testigos suyos en medio de donde cada uno de nosotros nos movemos. Hay corrientes, hermanos, espirituales que distorsionan el temor de Dios. Y Romanos 3:18 dice: no hay temor de Dios delante de sus ojos. Mis amados hermanos, el hombre de la modernidad y de la nueva revelación, de nuevas teologías e interpretaciones, han surgido enseñanzas que separan la gracia de la obediencia. Y el amor de Dios, ese amor de la santidad. Hoy se predica gracia, hermanos, sin arrepentimiento. Hoy se predica amor sin corrección a tu pecado, a tu mala conducta, sabiendo que estás haciendo algo que no es correcto y que la palabra de Dios demanda de ti obediencia. Se predica bendición sin cruz. Se predica salvación sin transformación, hermanos. Y necesitamos ser verdaderamente transformados completamente en el Señor. Y estas corrientes dicen: Dios entiende tu vida, Dios te acepta como tú eres. Esa ya no aplica, eso no aplica en estos tiempos. No seas tan tradicional, no seas tan radical. Pero la Biblia, mis amados hermanos, la palabra de Dios nos enseña que la gracia no elimina el temor. La gracia profundiza el temor y la obediencia a Dios en nuestras vidas. Cuando el temor de Dios se distorsiona, mis amados hermanos, el pecado se justifica. Cuando el temor de Dios se distorsiona, la conciencia, tu conciencia y mi conciencia se adormece. Y cuando el temor de Dios se distorsiona, la santidad se ridiculiza. El arrepentimiento entonces desaparece y vivimos vidas cristianas llenas de mentira. Un evangelio que no confronta el pecado no es el evangelio de Cristo. Las consecuencias, hermanos, de una iglesia sin temor, cuando vemos 2 de Timoteo capítulo 3 verso 1 al 5, nos dicen: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrán hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Dice la palabra: a esto evita. El apóstol Pablo, mis amados hermanos, no describe una iglesia pagana.
está describiendo una iglesia religiosa, con forma, pero sin poder. Una iglesia sin temor, mis amados hermanos, tiene estructura, pero no autoridad espiritual. Una iglesia, hermanos, sin temor, tiene ruido, pero no la unción del poder del Espíritu Santo. Una iglesia sin temor tiene apariencia, pero no transformación, hermanos. Las enseñanzas de la palabra son claras, hermanos. Vidas cristianas sin frutos, alta tolerancia al pecado, baja sensibilidad espiritual y cultos que entretienen, pero no confrontan el pecado y lo que no agrada al Señor. Cuando el temor se pierde, la presencia del Señor se retira y solo queda rituales. Dios nos respalda, hermanos, apariencias. Dios respalda obediencia. Y la ausencia del temor al Señor produce una fe débil, sin peso espiritual ni impacto eterno. Y el llamado es urgente a restaurar el temor que tenemos que tener tú y yo a nuestro Dios. Y en el libro de Eclesiastés, capítulo 12, verso 13, nos dice: el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Una vez más quiero repetir este verso: el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Después de buscar placer, después de buscar sabiduría y éxito, Salomón concluye que todo es vano sin el temor a Dios. Y mis amados hermanos, restaurar el temor a Dios en nuestras vidas y reverencia a la vez significa e implica volver a la palabra como la verdad absoluta, hermanos. Enfocarnos en la palabra de Dios. Y como les decía, estamos inundados de grandes, ilustres intérpretes de la palabra. Pero Dios le da a usted y a mí discernimiento propio cuando la escudriñamos, cuando leemos, cuando la estudiamos. Y nos lleva a la verdad. Tenemos que recuperar, hermanos, ese altar personal en la búsqueda constante en el Señor, en oración, en el estudio de la palabra. Y tenemos que rescatar, hermano, y recuperar ese altar congregacional, una iglesia unida en el poder del Señor, pero con el temor al Señor. Tenemos que volver al arrepentimiento genuino, hermanos,
Tenemos que dejar que el poder del Espíritu Santo entre a lo más profundo de nuestras vidas. Elimine las mentiras, por muy pequeñas que sean. Eliminen todo aquello a lo que estamos aferrados. Y le entreguemos todo, le dejemos que Él sea el que limpie, cambie todo. Y bote todo lo sucio que tenemos en nuestras vidas. Y comenzar a ser de verdad cristianos genuinos en el Señor. Tenemos que tomar en serio la santidad, hermanos, diaria. No una santidad cuando venimos al templo y nos sentamos y levantamos nuestras manos en una alabanza o decimos amén cuando hay una predicación o gloria a Dios. No es el momento de una hora en una iglesia. Es una santidad diaria. Señor, aquí estamos otra vez, con corazón humilde ante tu altar. Reconocemos que sin tu temor nuestros pasos se pueden desviar. No queremos solo ni palabras sin verdad. Queremos una fe que tiemble al oír tu voz hablar. Devuélvenos el temor, Señor, el temor santo que guarda el corazón. Que vivamos para agradarte a ti, no al mundo ni a la opinión. Devuélvenos el temor, Señor, y volverá tu gloria a descender. Una iglesia que nos llamó a obedecer. Tu amor nos guía en santidad. No queremos caminar sin